Y en este momento va a comenzar la entrevista. El tema del día de hoy va a ser el nuevo proyecto de transporte público en Montevideo y nos acompaña en este momento Gonzalo Márquez, licenciado en Economía por la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos por la Universidad de León. Desde el mes de septiembre de 2022 se encuentra a cargo de la coordinación de la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en apoyo a la reestructuración del transporte de pasajeros en el área metropolitana de Montevideo y trabaja para el Centro de Investigaciones Económicas. Buen día, Gonzalo. No sé si dije todo bien, todo mal o más o menos. Todo bien, buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es conocer un poco más de esta presentación que hicieron hace poco sobre, bueno, la intervención, digamos, una propuesta integral de transformación para la movilidad del área metropolitana de Montevideo. Contanos un poco cómo surge, de qué se trata y qué esperan de esta propuesta. Sí, claro. La actividad que tuvimos de presentación de esta propuesta fue hace un mes y en realidad fue la segunda actividad pública que teníamos como grupo de estudios de transporte y movilidad dentro del Centro de Investigaciones Económicas. El año pasado, a finales del año pasado, habíamos tenido ya una primera actividad pública donde contamos con la participación de las intendencias departamentales de Montevideo, de Canelones, de San José, con el Ministerio de Transporte, con las organizaciones de los trabajadores, con todas las empresas de transporte, con las organizaciones de usuarios. En esa actividad de finales del año pasado presentamos nuestros diagnósticos de la situación del transporte público a escala metropolitana. Y a su vez presentamos los lineamientos, lo que nosotros llamamos los lineamientos estratégicos que tendría que seguir una propuesta de transformación. Y nos proponíamos como continuidad de ese trabajo, trabajar en el año 2024 en la bajada a la tierra de esas propuestas, de esos lineamientos estratégicos en propuestas concretas. Esas propuestas concretas fueron las que presentamos en el auditorio de la Torre de Antel hace un mes. Y bueno, allí lo primero, vamos a hablar en algún momento en esta entrevista de los proyectos, pero los proyectos se derivan como expresión final de una cantidad de cosas que están antes, y eso a nosotros nos parece central, porque es usual que terminemos hablando de proyectos como que los proyectos resolvieran cosas, y efectivamente se precisan proyectos para resolver cosas, pero los proyectos sueltos, solos, sin articulación y sin transformaciones que tienen que estar en la base, no terminan resolviendo problemas. Voy a decir un ejemplo. Tuvimos hace 12 años un proyecto que proclamaba su intención de transformar el transporte público. Me refiero a las intervenciones que hizo, liderado por la Intendencia de Montevideo, el Corredor Garzón, General Flores. Eran proyectos, más allá de los propios problemas que podían tener esos proyectos, pero había una carencia de un plan atrás que resolviera una cantidad de temas que están previos y que luego, cuando estás adentro de los proyectos, te das cuenta que esos temas no están resueltos. Entonces, la construcción que nosotros hacemos, que efectivamente termina en proyectos, arranca primero construyendo los cimientos de la transformación. ¿En qué consisten esos cimientos de la transformación? Desde nuestro punto de vista. Primero, clave, central y precondición de cualquier propuesta de transformación, un cambio en la institucionalidad que hoy gestiona el transporte público a escala metropolitana. Profundizo un poquito en esta idea. Hoy el transporte público es responsabilidad parcial. Cuando uno lo mira en la escala metropolitana, tenemos a la Intendencia de Montevideo, gestiona su propio transporte urbano, el Ministerio de Transporte gestiona el transporte suburbano, aquel que une las localidades fuera de Montevideo con Montevideo, luego la Intendencia de Canelones con su propio transporte departamental, lo mismo que la Intendencia de San José. Y el asunto es que esa realidad compartimentada está hoy desbordada por la propia realidad, porque el fenómeno de lo metropolitano no reconoce las fronteras físicas, administrativas, políticas que fueron definidas hace cientos de años, cientos no, pero 100 y pico de años. Me refiero al arroyo Carrasco, al arroyo Las Piedras, al río Santa Lucía. Lo que ocurre 100 metros para un lado, 100 metros para el otro, es esencialmente lo mismo. Sin embargo, la potestad de uno termina donde el arroyo empieza y la del otro empieza para el otro lado. Y lo metropolitano no es un fenómeno que sea exclusivo de Montevideo, obviamente. Todas las ciudades, en su crecimiento, desbordan sus límites administrativos y surgen allí los problemas que no se resuelven si no tenemos una mirada única. O sea, esto no se resuelve con que cada uno se responsabilice de su propio pedazo, por eso conspira contra la propia eficiencia del sistema, hay solapamiento de recursos, competencia entre subsistemas, lo cual no tiene sentido en el transporte público.
Y esto no se resuelve con un ámbito de coordinación. Digo, porque la tentación es, bueno, esto lo que tenemos que hacer es sentar a toda la gente civilizadamente en una mesa y conversamos. Esas instancias ya existen, han existido, hace 10 años se generó lo que se conoce como el consorcio metropolitano, pero en la medida que no se afecten las potestades, que las potestades no estén unificadas en una única entidad, las potestades, los recursos, las tarifas, todos los elementos en una única institucionalidad, este tema no vamos a poder resolverlo y no vamos a poder generar tampoco proyectos que tengan potencial transformador. Entonces, en la base de todo esto está la generación de una nueva entidad metropolitana de transporte. ¿Que cómo funcionaría? Bueno, esto primero, se requiere un acuerdo político, ¿no? Acá no hay forma de extraer, las potestades que hoy tienen los gobiernos departamentales y el gobierno nacional expresado en el Ministerio de Transporte a la fuerza. No tiene un sentido eso. Lo que sí tiene sentido es que los 3 gobiernos departamentales y el gobierno nacional acuerden en la necesidad de que el transporte a escala metropolitana sea gestionado por una entidad pública única. Esto, la forma jurídica de esto, nosotros hemos trabajado en ese aspecto también. Podría ser una persona pública no estatal, se requiere mayoría parlamentaria para la creación de esa nueva entidad, en donde los 3 gobiernos departamentales estarían representados. No es que se desentienden del asunto y entonces ahora pasa a ser esto responsabilidad de una entidad que no se sabe bien a qué responde. No, esto es un brazo ejecutor, en definitiva, de la voluntad política de los gobiernos departamentales en conjunto con el gobierno nacional. Me extendí bastante en esta primera, pero nosotros, porque siempre, como digo, siempre es muy tentador ir a hablar de, bueno, y cómo vamos a hacer, y este tramo lo vamos a enterrar, y eso al final del día es por lo que la ciudadanía va a juzgar a los proyectos. Pero si eso no es una expresión de cosas mucho más profundas que están en la base, al final del día los resultados no son lo que tienen que ser. Yo quería consultarte porque, por lo que entiendo, el transporte público de pasajeros ha ido decreciendo en usuarios. Sí. Y por eso es que también muchas veces los proyectos terminan como, bueno, no hay masa crítica para hacer tal proyecto o tal cosa, pero si se resolviera de una manera eficiente y nucleando los 3 departamentos, capaz que aumentaría la cantidad de usuarios. Hay muchas razones para mejorar la eficiencia que tienen que ver con eso, con la consolidación de flujos que hoy están dispersos. Por decirte algo, el mayor corredor de transporte público del área metropolitana es el corredor de 8 de octubre y Camino Maldonado. Allí es donde se transporta una mayor cantidad de personas. En la jerga técnica del transporte público esto se mide como cantidad de pasajeros por hora y sentido. Entonces, a las 8 de la mañana en sentido hacia el centro o a las 6 de la tarde en sentido hacia Pando es donde están los mayores flujos en ese corredor. ¿De cuánto es ese flujo? Por ejemplo, de 4.500 pasajeros por hora y por sentido. Pero eso cuando uno consolida el flujo de lo urbano, de las líneas urbanas, de la 103, la 110, la 102, la 105, la 109, todas esas, y le suma las líneas del suburbano, la 7A, la 14AR, la 14AB de Talapando o de Copsa. Cuando uno, y en realidad son 3.000 es el flujo urbano y 1.500 es el flujo suburbano. Entonces el flujo suburbano es relevante a los efectos de generar una masa crítica que haga posibles soluciones o que haga más factibles soluciones que solamente con una parte del subsistema no lo serían tanto. Pero además al final del día las personas es irrelevante si son de acá o de allá. La política pública lo que tiene y los proyectos que tienen que ser expresión de esa política pública tienen que resolver el problema de las personas. Y es irrelevante si viven 10 metros para allá de la frontera o 10 metros para acá de la frontera. Entonces necesitamos superar esa lógica de las chacras para poder concentrar todas las potestades en una única entidad que pueda velar por el desarrollo del transporte público a escala metropolitana, pero mirando todo como que fuera un único tema. Bien, y te quería consultar si también, bueno, esto de cómo se incentiva en estos para resolver este problema de digamos, no resuelto del transporte público, cómo se incentiva a las personas a abandonar sus vehículos personales a sumarse al transporte público como desde otro lugar. Bueno, esta es la clave, evidentemente, porque como vos decías hace unos minutos, lo que viene ocurriendo como fenómeno estructural es el declive del transporte público, números redondos. El sistema urbano transportaba 350 millones de pasajeros en los 90 y terminó con 210 millones de pasajeros el año pasado.
y hubo un empujón a la baja que explicó el COVID, pero el 2019, antes del COVID, eran 250 millones de pasajeros. Hay un último empuje que es del COVID, pero no es el COVID lo que explica el declive del transporte público. Y en el transporte suburbano lo mismo, 70 millones y hoy 45 millones. La historia es muy parecida. Bueno, nosotros ahí identificamos los aspectos que son claves, que son los que todos quienes usamos transporte público valoramos al momento de usar un transporte o no, pero que además surgen de encuestas que se han hecho específicas en donde básicamente cuáles son los atributos que las personas requerirían del transporte público para usarlo con mayor frecuencia. Y allí hay un paquete que surge con mucha fuerza, que es el tiempo de viaje, la frecuencia, la comodidad. Hay otro atributo, que es el atributo que ha sido, digamos, en donde la política pública ha hecho foco, que es el precio. Y el precio no es el punto central hoy para que los usuarios usen transporte público. La última encuesta que se hizo, que es en Ciudad de la Costa, una encuesta del año 2023, surge el atributo precio, es mencionado por un 10% de las personas como aquel atributo que haría que usara más frecuentemente el sistema de transporte. Y eso tiene un sentido. Hay un 8, 10, 12% de la población que efectivamente tiene problemas de acceso a una cantidad de bienes y servicios, y también en donde el precio del transporte público es una barrera a la entrada. Pero eso dista de ser la realidad generalizada. No podría decir que la gente, si tú le preguntas a la gente que ya no usa transporte, porque no lo uso por el precio. El precio no es la variable. Hoy sí lo era en los 90, cuando el precio del boleto era mucho más caro. Desde el año 2006 a la fecha, el precio del boleto se ha abaratado en términos reales un 30-35%, pero medido incluso en poder de compra de los hogares, se ha multiplicado por 3 el poder de compra de los hogares medido en boletos. Esto por el propio proceso de ingreso de los hogares y la caída en términos reales del precio del boleto. Entonces, lo que era la variable central en los 90, en donde el 20% de los hogares tenía acceso a auto, era un público cautivo. Entonces, cuando tenés un sistema que está basado en el público cautivo, claramente la variable es el precio. No es esa la realidad que tenemos como sociedad hoy, en donde los atributos que hacen a la calidad, y en particular el tiempo de viaje y la frecuencia, son los atributos clave para que las personas puedan volver a recuperar su preferencia en el uso del transporte público. Y es a esos dos atributos del sistema en donde las propuestas que nosotros planteamos hacen foco, en frecuencia y en tiempo de viaje. En concreto, las propuestas que estamos presentando de intervención es la generación de 2 líneas de alta, nosotros llamamos líneas de alta frecuencia. Una que uniría Ciudad Vieja con Zona América a través de 18 de julio, 8 de octubre y Camino Maldonado. La otra que uniría Plaza Independencia con El Pinar a través de 18 de julio, Avenida Italia y Giannatasio. Y ahí estamos planteando una línea de frecuencia de 2 minutos en el caso de 8 de octubre y Camino Maldonado, y de 4 minutos en el caso de Avenida Italia y Giannatasio. Estas frecuencias no son antojadizas, tienen que ver con, dado un determinado tamaño de vehículo y cantidad de personas que ese vehículo puede cargar, y la cantidad de pasadas que hace la línea por hora, esa es la cantidad de pasajeros que vas a poder trasladar, teniendo siempre una previsión de crecimiento, porque al final del día el gran objetivo de esto es recuperar pasaje, ¿no? Entonces, planteamos una cantidad de intervenciones físicas, de obras, de infraestructura. Es allí donde va la mayor parte de los 500 y pico de millones de dólares que tenemos contabilizado que saldría este proyecto. Todas las obras van focalizadas en aportar a la idea de poder bajar tiempo de viaje y poder mejorar la propia experiencia del usuario. Entonces, si vamos a las 2 líneas, en la de 8 de octubre, Camino Maldonado, y 18 de julio, proponemos, bueno, el 18 de julio es el tronco central de las 2 líneas, ¿no? Sí. Porque tanto la que va para Zona América como la que va para El Pinar convergen en 3 cruces y luego en 18 de julio. 18 de julio hoy tiene los peores tiempos de viaje de todo el sistema de transporte. En hora pico de la tarde, para hacer los 3 kilómetros de 18 de julio, se demoran 23 minutos. A una velocidad de 7-8 kilómetros por hora, para que tengamos una idea, y la velocidad de caminata de 6 kilómetros por hora. No es muy distinto hacer 18 de julio en hora pico de punta a punta caminando que en transporte público. Por efecto, entonces nosotros ahí, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos una solución a lo metro, al estilo metro. Me refiero a enterrado, no es un metro lo que estamos proponiendo, no es un metro la solución del tipo de vehículo que estamos planteando. El tipo de vehículo que planteamos son ómnibus biarticulados de 25 metros
con 100% de piso bajo, con 4 puertas grandes para acceder y descender muy rápidamente, ahora lo explico cómo. Sí. Pero en definitiva, en ese tramo, que hoy demora 22 a 23 minutos, por efecto de enterrar en el tramo entre Fernández Crespo y Plaza Independencia, esa es la mayor obra de infraestructura que está planteada en el proyecto, se pasaría un tiempo de viaje de 7 u 8 minutos. O sea, solamente en ese tramo hay un ahorro de 15 minutos. ¿No? Y de punta a punta estamos pronosticando ahorros de tiempo de viaje de entre 25 y 30 minutos en las dos líneas. Pero observen la relevancia que tiene el tramo 18 de julio, porque la mitad de ese ahorro está explicado por esta intervención, que tiene 2 fundamentos. Una es el propio tiempo de viaje, ese es el fundamental, pero hay otra también, que es que cualquier solución que proponga generar un transporte público de calidad sobre 18 de julio, hay otra propuesta que se ha hecho también sobre el eje que también toma 18 de julio, tiene que poder resolver qué es lo que va a ocurrir cuando 18 de julio se corta. Y 18 de julio se corta muchas veces por una cantidad de razones, en particular porque 18 de julio es una suerte de plaza pública en donde allí expresamos nuestra alegría, pero también nuestras discrepancias, nuestra protesta, todo ocurre allí, más allá de la propia accidente de tránsito, una cantidad de cosas. Nosotros relevamos la cantidad de veces que 18 de julio cortó su circulación durante el año 2023 y fueron más de 100 episodios en el año, por las marchas gigantescas, por las protestas pequeñas, por las fiestas, por accidentes, por cortes por el carnaval, por una cantidad de cosas. Entonces, y eso ocurre mayormente entre Fernández Crespo y Plaza Independencia, no tanto entre Fernández Crespo y Boulevard Artigas. Entonces, por razones de tiempo de viaje y por razones de asegurar que la vida en 18 de julio no impida que el transporte público de calidad siga ocurriendo, esa intervención es la intervención central, pero no es la única. Como decía, todo lo que son los presupuestos que hemos cuantificado están alineados al objetivo de mejorar el tiempo de viaje. Entonces, en el caso de 8 de octubre, por ejemplo, también proponemos cruces a desnivel para las propias líneas de alta frecuencia. ¿En dónde? En los 2 cruces más complejos que tiene 8 de octubre, que son 8 de octubre y Centenario y 8 de octubre y Propios. ¿Qué es lo que ahí proponemos directamente? Que 8 de octubre baje para el transporte público, baje por debajo de Centenario, Luis Alberto Herrera. ¿Para qué? Para que no haya semáforo que detenga, para que no haya ningún impedimento a que fluya. Lo mismo en Propios. Y en el caso de Avenida Italia lo planteamos en tres puntos. En Bolivia, en Luis Alberto Herrera y en Propios, de vuelta en los 3 cruces personales. Te iba a decir, Gonzalo, que hoy hablábamos que los desniveles están pensados para el transporte de personas. Solo para el transporte público. Esta vez lo invertiría. Y quería... vos decías que bueno, el nombre del proyecto de Tren de la Costa, que vos decías, bueno, una de las diferencias sería que esta nueva intervención sería por debajo, pero además en cuanto a costos, ¿qué diferencia hay? ¿Qué tipo de planteos hacen en respecto a los costos que saldría a hacer un tren que hace un recorrido similar, no del todo, pero... Bueno, en una sola línea, ¿no? Porque nosotros estamos planteando 2 líneas. Sí. Me das pie con eso último que dijiste para hacer una reflexión que tiene que ver con la infraestructura. Justamente ayer escribía en Twitter sobre esto. El año pasado se inauguró el viaducto sobre los accesos, una gran obra, 200 millones de dólares de inversión, y sin embargo no hubo ningún tipo de previsión a qué es lo que pasaba con el transporte público. Yo he sido usuario durante muchos años de las líneas a Progreso y Las Piedras, viví en Progreso durante más de 12 años de mi vida, tengo parte de mi familia en Las Piedras, y hacía bastante que no iba en transporte público para esa zona, y la semana pasada tenía que ir para Las Piedras, fui hasta la terminal Río Branco a tomarme una de las líneas directas que históricamente iban por los accesos, iban mucho más rápido y entraban a Las Piedras por la ruta 48. Me tomé el mismo ómnibus de siempre, pero en vez de agarrar por los accesos, agarró por adentro. Agarró Galicia, agarró Rondó y estuvo 15 minutos y llegó a los accesos a la altura de la estación de servicio de San Fructuoso. Sí. ¿Por qué? Claro, porque los accesos, porque el viaducto no está planeado para el transporte público. Entonces, si hubiera hecho como siempre, que era agarrar los accesos, tendría que haberse subido al viaducto y durante 2 kilómetros no tenía parada, porque nadie planificó, no fue parte del diseño del viaducto
¿Qué pasaba con el transporte público? Bueno, resultado, el tiempo de viaje ahora en esas líneas demora 12 minutos. 10 minutos, ahí va. Entonces, no podemos seguir gastando de a 200 millones de dólares en obras de infraestructura que no solamente no consideren, sino que terminen directamente perjudicando al transporte público, porque luego los resultados van a ser los que vienen siendo, más gente moviéndose en transporte privado. Entonces, la lógica de todas las obras de infraestructura que estamos planteando son pro transporte público, todo lo que estamos planteando. Ahora sí, yendo a tu punto. El costo total que nosotros estamos planteando, que incluye estos cruces a desnivel, el soterramiento de 18 de julio, la infraestructura de paradas cerradas, que esto es clave. Paradas cerradas me refiero, uno de los temas claves para bajar los tiempos de viaje es el tiempo de ascenso a las unidades. Contrastemos lo que es hoy las personas subiendo de a una por la puerta delantera, poniendo su tarjeta o pagando con plata el cambio, se rompió, no salió el ticket, se resetea. Bueno, todo eso en promedio genera tiempos de ascenso de 3 segundos por pasajero. O sea, si un ómnibus está detenido en una parada de 10 personas para subir, en promedio va a estar detenido 30 segundos. Nosotros lo que estamos planteando es, en estos corredores, esto no es una solución que se pueda extender a toda la ciudad, en estas líneas específicas, la generación de infraestructuras en las paradas, en cada una de las paradas, infraestructura cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que para entrar a esa infraestructura yo tengo que presentar mi tarjeta, se abren las puertas, yo entro y estoy en una superficie en donde estoy esperando la única línea que por allí pasa, porque ese es el otro punto, tanto en 8 de octubre como en Avenida Italia, como en 18 de julio convergerían las dos. Pero luego en 8 de octubre y en Avenida Italia tú estás esperando la única línea que por ahí pasa. No estás esperando tu línea, estás esperando la línea. Entonces, ¿cómo esto sería? Cuando llega la unidad, una unidad grande de 25 metros con 4 puertas amplias, esta infraestructura que imaginen es como una especie de caja de vidrio que mide 5 metros de ancho por 40, 50 metros de largo, con 4 puertas en donde la unidad se alinea perfectamente, se abren las puertas y las personas ya no están entrando por la puerta delantera, ya pagaron antes, ahí están esperando simplemente a que como ocurre en un metro. Como ocurre en un metro. En un metro uno está ahí y ¿qué es lo que ocurre? Que decenas de personas van y vienen. Eso hace que los tiempos de ascenso pasen de 3 segundos por pasajero a 0,3 segundos por pasajero. O sea, bajás un 90%. Entonces, lo que antes demoraba 30 segundos en estar detenido, demora 10 segundos. Lo que antes demoraba 50 segundos, también demora 10 segundos, porque son como paradas técnicas, porque básicamente no importa mucho si hay 8 personas o 15 personas, porque todo ocurre muy rápidamente. Y ahí hay otro factor muy importante en los tiempos de viaje. Como decía, todas las inversiones están planteadas para mejorar los tiempos de viaje. Vos me planteabas junto con la otra propuesta, no es objeto nuestro hacer un contrapunto, nosotros estamos planteando cuáles son los puntos fuertes y por qué planteamos. Lo que nosotros sí entendemos es que cualquier propuesta que se haga para mejorar en forma drástica el transporte público, porque siempre hay cosas para hacer, siempre hay una agenda permanente de pequeñas intervenciones que pueden mejorar las cosas. Ninguna de esas va a tener la fuerza suficiente como para mover la aguja. Para mover la aguja hay que hacer cosas de verdad, no hay una agenda de pequeñas intervenciones que dan grandes resultados, eso no existe. Entonces, lo que para nosotros es claro es que todas las intervenciones tienen que estar alineadas a cómo mejorar la variable que es el tiempo de viaje, junto con la frecuencia. Entonces, por ejemplo, el túnel del 18 de julio, sea el proyecto que sea, lo va a tener que incorporar. Y mucho más aquellas soluciones que directamente no pueden desviar. Una solución que va por un riel, si cortan adelante, no tiene plan B, no hay plan B. Y uno no puede tener las arterias principales. Esto que estamos planteando son como las arterias del cuerpo humano. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con las arterias si se corta la circulación? Se muere el cuerpo. Bueno, esto es muy drástico lo que estoy diciendo, pero imaginemos que tuviéramos estas dos líneas de alta frecuencia convergiendo 18 de julio y que en un momento el servicio se interrumpiera. Bueno, no es pensable que eso pueda ocurrir. Entonces, cualquier alternativa tiene que plantearse intervenciones de este tipo. Ahora, claro, estas intervenciones son costosas. Entonces, como los presupuestos tienen límites, hay que ser muy inteligente acerca de a dónde poner los recursos y dónde podemos generar ahorros que nos permitan justamente invertir en donde tenemos que invertir en aquellas cosas que hagan la diferencia.
Y eso es mucho más profundo que tranvía sí o tranvía no, o si es con ómnibus o no, porque la velocidad no es un atributo propio de un tranvía ni de un ómnibus, es un atributo que está relacionado por la infraestructura que se pone al servicio del transporte público. Entonces, para nosotros ese es el centro y ese es el foco que debería tener cualquier intervención que plantee disminuir drásticamente los tiempos de viaje. Bien, y te quería hacer, creo que, no sé si quieren hacer alguna pregunta. No, más bien una afirmación, porque sí. en realidad todo esto que vos decís, claro, requiere un organismo único que lo resuelva, porque si no, depende del intendente de qué partido, imagínate, no sé qué, una discusión que no... Es que ni hablamos de lo que es la enorme reestructura de líneas que hay que hacer atrás de estas intervenciones. Líneas urbanas, líneas suburbanas, líneas departamentales, que no se pueden hacer de a pedazo, porque van a estar en juego los propios equilibrios económicos de todas las empresas de transporte y hay que ser muy cuidadoso en cuáles son las herramientas para preservar a los propios prestadores de servicio, porque si vos propones un cambio en donde va a haber gente que no va a llegar a la orilla, no va a ocurrir eso. Estamos en Uruguay, no nos llevamos puesto a todo el mundo. Se conversan los temas y hay que resolverlos. ¿Para qué? Para que los actores empresariales o los sindicatos no sean actores que se opongan a la transformación. Vos tenés que encontrar la solución de entender cuáles son las cosas que están en juego desde su punto de vista y resolverlas en el proyecto. Y si no, no vas a tener proyecto. Bien, y te quería preguntar, bueno, eso requiere de mucho acuerdo, de la cooperación de por lo menos 2 a 3 intendencias, requiere un nuevo organismo. ¿Cómo ha sido la recepción de esta propuesta por parte de los partidos políticos que están ahora en elecciones? Nosotros tuvimos reuniones previas a la presentación pública con el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. En los 4 casos, la recepción fue muy positiva acerca de las propuestas que nosotros estábamos presentando. Y fue una intencionalidad nuestra el tener esas instancias como las tuvimos con las empresas de transporte, con los trabajadores, por lo que digo, porque es en el acuerdo con todos esos actores en donde este tipo de propuestas van a poder prosperar. Y si eso no es capaz de lograr, no va a ocurrir nada de esto, porque nadie se lleva puesto al otro. Eso es así. Como te decía, la recepción ha sido muy positiva. Ahora la pelota está en la cancha. Está en la cancha del sistema político, en definitiva, ¿no? Que es quien tiene que liderar estas propuestas, o una variante de estas propuestas. Nosotros hemos puesto sobre la mesa una cantidad de insumos para que el sistema político y para que entendemos que este proceso tiene que ser liderado por el presidente de la República en conjunto con intendentes departamentales, pero tiene que ser liderado desde presidencia, porque es un actor clave en los propios recursos. Claro. Estos recursos exceden completamente Esto requiere de financiación internacional, por ejemplo. Sin duda. Se necesita el acuerdo de esos actores, claramente. Gonzalo, vos hablabas recién de los ejes, ¿no? De 2 como principales. Como inicio, ¿no? Exacto, ahí va. Te iba a preguntar si habían logrado proyectar algo en relación a lo que queda por fuera de esos 2 ejes, sí. ¿No? Que es un drama también complejo, que bueno, creo que el promedio de velocidad anda en el torno de los 15 kilómetros por hora del transporte público, y que bueno, mucha gente para llegar, no sé, del Cerro, de Piedras Blancas, de Manga, de distintos lugares, tiene 50 minutos de viaje para llegar en un tráfico, ¿no? Bastante de su vida se va a ir y exacto, venir, ¿no? Tenés 2 horas por día en transporte público. ¿Lograron pensar algo que se pueda complementar con esta iniciativa? Sí, primero y para que quede muy claro, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es un inicio de un proceso de transformación y uno debería pensar en un plazo de 15 años para completar. Quien diga que puede hacer toda esta transformación en todos los ejes al mismo tiempo, no. Es fantasía. Inicio tienen las cosas. Ahora, nosotros también identificamos un tercer eje que entendemos que debería de formar parte de este primer paquete, que es el eje del ferrocarril central, donde la infraestructura ya está hacia lo que es la zona de Peñarol, Colón, La Paz, Las Piedras, Progreso. Nosotros, de hecho, en la actividad del año pasado lo habíamos planteado como que la primera generación de intervenciones tenían que ser 3: 8 de octubre, Camino Maldonado, Avenida Italia, allá Anastasio, y el ferrocarril. Lo que nos ocurrió es que no nos dio el tiempo para poder avanzar en un planteo concreto de solución, en parte porque la obra todavía tiene dificultades en su propia finalización y en su puesta a punto. Allí hay que resolver bien cuál es el espacio para el transporte de carga, cuál es el espacio
para el transporte de pasajero y cómo operar. Entonces ahí hay otro tercer eje. Ahora, como visión final, nosotros en la propia presentación que hicimos, de hecho esa es la última diapositiva de la transformación, nosotros planteamos el eje de General Flores, el eje de Agraciada Luis Valleverres, yendo hasta San José, por lo pronto hasta Delta del Tigre, hasta Ciudad del Plata, Boulevard Artigas propios. O sea, vos tenés que pensar en 6, 7 líneas que conformen como esa columna vertebral de la ciudad, en donde, como vos decías, la velocidad de circulación promedio hoy de transporte público es 15, 16 kilómetros por hora. El objetivo es que en esas líneas la velocidad de circulación sea al menos de 25 kilómetros por hora. Para que tengamos referencia, el transporte privado, los autos en promedio en Montevideo se mueven a 26 kilómetros por hora. O sea que estamos hablando de una velocidad similar. Y digo esto porque seguramente cuando uno escucha 25 kilómetros por hora dice, bueno, eso tampoco es una porquería. Un trote. Uno diría eso. Sí, pero tengan esta referencia. Porque uno tiene la idea de la velocidad instantánea que desarrolla un auto. Dice, bueno, yo voy a 50 por acá. No, en realidad vas a 50 hasta que te agarra el semáforo y te para, hasta que agarras la congestión y te para. La velocidad de transporte público, por ejemplo, en los metros, que es lo que uno en su cabeza tiene, bueno, el metro de Buenos Aires se mueve a 27 kilómetros por hora, para que tengan una referencia. Las líneas del metro de Madrid se mueven a 29 kilómetros por hora. O sea, las velocidades de metro que tienen distancias de entre parada de 1000 metros, que ese es otro punto, porque el metro va rápido, obviamente, pero también para muy distantemente. A lo que voy es velocidades de 25 kilómetros por hora, son velocidades excelentes. Y en particular, si pudiéramos aplicar estas velocidades a esos dos ejes que estamos proponiendo, disminuiríamos en un 35% el tiempo de viaje. O sea, es significativo la mejora y el impacto en los tiempos de viaje de las personas si podemos generar una red troncal en Montevideo con soluciones que no van a ser únicas. Porque la solución de Avenida Italia no es la misma que la de 8 de octubre. En Italia tenemos una reserva de espacio, que es el cantero, que nosotros proponemos no inutilizar el cantero, sino utilizar parte del cantero, pero seguiría estando la cinta verde del cantero un poco más reducida, pero donde estaría la ciclovía y también integrarlo, digamos. La señora que va y pasea al perro y la persona que va a correr, todo eso seguiría existiendo. Ahora, esa solución es en Avenida Italia. El día que uno tenga que intervenir en Agraciada, eso no está. En 8 de octubre eso no está, y nosotros ahí lo que proponemos es la generación de un par vial que está compuesto por Rousseau, Juanico y Urquiza, en donde derivaríamos el transporte privado del sentido de ingreso a la ciudad hacia ese par vial y dejaríamos en 18 de julio la circulación exclusiva del transporte público en los dos sentidos y del transporte privado en sentido de salida. Entonces, cada corredor requiere su propia solución particular. Gonzalo, en esto que decías de las soluciones particulares, de las peculiaridades que hay desde el punto de vista comercial, digamos, en cada uno de estos ejes, ¿ustedes lograron también intercambiar con asociaciones, digamos, de comerciantes? ¿Cómo han visto este proyecto y el impacto que pueda llegar a tener desde el punto de vista de su actividad diaria? Es clave lo que vos decís, y justamente por esa razón un actor clave que es Grupo Centro en la intervención que estamos planteando el 18 de julio, que es la más compleja, la más grande, porque implica tiempos de obra prolongados. Nosotros tuvimos reuniones previas con Grupo Centro también, en donde antes de hacer la presentación pública le planteamos en qué consistía la transformación que estábamos planteando, y de hecho ellos tuvieron muy calurosas palabras, porque esto no lo dije. No se trata solamente de hacer la intervención bajo tierra para el transporte público, sino de rediseñar el arriba. Esto es una oportunidad enorme, no para que uno haga un túnel para que el transporte público fluya solamente y que arriba siga ocurriendo lo mismo, sino que de lo que se trata también es de recalificar, rediseñar el espacio de vía pública en 18 de julio. ¿Para qué? Para potenciar su propia vocación de paseo comercial, cultural, de intercambio social, de esparcimiento, y a esa visión adhieren en forma completa los comerciantes, y de hecho, si repasan, hubo declaraciones públicas posteriores a la presentación pública que nosotros hicimos de los propios directivos de Grupo Centro adhiriendo en forma completa a lo que estamos planteando, sabiendo que va a haber un momento que es de complejidad, que es previo, que es la obra, ¿no? Esto es como vas a hacer tu casa y ya sabés que vas a estar y tenés que diseñar muy bien la obra para minimizar las propias afectaciones, que las va a haber, porque no es sensato decir que todo va a ocurrir cuando estás haciendo obras de enorme magnitud. Se trata así de minimizar las afectaciones y sobre todo de visualizar que el día después es un día después con un 18 de julio muy calificado. Nosotros planteamos, bueno, en conjunto con Facultad de Arquitectura estuvo presentando conjunto con nosotros
lo que sería esa visión de 18 de julio, con menos autos, con más espacio para peatones, para transporte público, para esparcimiento, para actividades al aire libre, para transformar a 18 de julio, que ya es un lugar de encuentro democrático de personas de distinta procedencia, potenciarlo mucho más. Sí, dos cosas. Una es, claro, lo bueno sería que no se convirtiera esto, porque como toda obra de esta envergadura, toda obra menor tiene problemas que van apareciendo. Una obra de semejante dimensión no fuera presa de discusiones político-electorales, llamémosle así, ¿no? Claro. Esto es clave porque si no todo se frena. Pero vuelvo a decir, si no somos capaces de generar ese acuerdo a diferentes niveles de gobierno, esto no va a ocurrir. Posible. Y lo segundo, que quizás lo dijiste y se me pasó, es un financiamiento o es un monto grande, pero está cuantificado esto. Sí, son 530 millones de dólares de inversión, y nosotros a su vez hicimos una propuesta sobre cómo sería el repago, y ahí identificamos 3 componentes. El primero, esto se repaga con crédito internacional a 30 años, o sea que no se trata de cómo voy a... Uruguay, dentro de las potencialidades que tiene, es acceso al mercado de deuda muy fluido, en las mejores condiciones de América, con las menores tasas de interés y los mayores plazos. Es una potencialidad que para obras de infraestructura es algo que es clave, porque no es lo mismo si vos vas a tomar deuda al 4% que si la vas a tomar al 8%. Si es al 4% va a funcionar, si es al 8% no va a funcionar. Esa es una fortaleza clave de Uruguay que tenemos que utilizar más intensamente para este tipo de proyectos. Entonces, pensando en un financiamiento a 30 años, de lo que se trata entonces es cuáles son los recursos para hacer frente al repago de lo que va a ser este endeudamiento. Y ahí, como te decía, identificamos 3 componentes. El primero, otra de las propuestas que estamos haciendo es electrificar la totalidad del transporte público en un plazo de 10 años. Esto ya ha comenzado, es necesario acelerarlo. Cuando decimos electrificar todo el transporte público a escala metropolitana, estamos hablando de 2.000 ómnibus por fuera de estos proyectos, ¿no? Estos proyectos ya van a surgir si se concretan 100% eléctricos, pero estamos hablando del resto de la flota. La electrificación tiene sentido por una cantidad de razones, pero en particular porque disminuye costos. Disminuye costos que hoy se expresan en lo que es el subsidio al gasoil. Hoy en el área metropolitana, por ejemplo, se utilizan algo así como 80 y pico de millones de dólares de subsidio del gasoil al año para subsidiar el transporte público metropolitano. Y si se electrificara la totalidad de la flota, ese monto se podría batir en un 30-35%. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que esos recursos que se liberan, que ya no se requerirían para subsidiar el transporte como hoy ocurre con el gasoil, porque lo eléctrico hace que cueste menos. Esos recursos lo que proponemos es reinvertirlos en el propio sistema como una de las fuentes del repago. La segunda fuente de repago es la propia captación de pasajeros. Todo lo que estamos haciendo, estamos planificando que en un plazo de 6 años pudiera recuperar un 7%. Esto no es automático, no se cambian los hábitos de las personas de la noche a la mañana, pero si fuéramos capaces de generar estas transformaciones, proyectamos que en un plazo de 6 años recuperaríamos un 7% de pasajeros. Esos son recursos nuevos en el sistema que hoy no están, que son los recursos más genuinos de todos, porque son los que provienen de nuevos pasajeros. Ese sería un segundo componente. Y el tercer componente son aportes públicos directamente. Con esta cadencia, que es la electrificación, como decíamos, ocurre en 10 años, por lo tanto los propios ahorros son plenos en los 10 años. En el año 1, el año 2 son poquitos. Sí. La captación de nuevos pasajeros también no ocurre automáticamente. No es que yo inauguro estas líneas, entonces tengo un 7% más de pasajeros en el año 2. No, es gradual. Entonces, gradualmente estas dos fuentes van ganando fuerza y el aporte del gobierno nacional va declinando en el tiempo. O sea, es como que va cubriendo todo el agujero inicial, mientras la dinámica del propio sistema genera sus propios recursos a través del ahorro por la electrificación, a través de los nuevos pasajeros, y eso hace que el aporte público, que es muy fuerte en el año 1, 2, 3, 4, 5, empieza a caer hasta prácticamente desaparecer a partir del año 10. Esa es la simulación que nosotros tenemos hecha. Bueno, muy bien. Es un maravilloso proyecto para ofrecerle a la República Popular China, ¿no? Bueno, por ejemplo. Nosotros tuvimos reuniones con todos los reuniones previas somos con todos parte los de la proveedores ruta, de la franja y la ruta y todo eso, de algún lado podemos sacar. Hay que tener cuidado con las tecnologías propietarias, que también las hay, ¿no? Pero bueno, en los temas de movilidad eléctrica, sin duda son los proveedores chinos quienes lideran el mercado internacional, son quienes tienen mayor avance en la tecnología clave, que es la de las baterías. Nosotros tuvimos reuniones también con todos los posibles proveedores
de este tipo específico de material rodante, que no es un vehículo estandarizado, son vehículos de tipo especial. Y claro, el propio porte del proyecto, estamos hablando nosotros estimamos que requeriríamos unos 80 vehículos de este tipo, hace que esto sea de interés para cualquier proveedor, porque son proyectos grandes y además emblemáticos, ¿no? Bien. Muy bien, estábamos con Gonzalo Márquez, licenciado en Ciencias Económicas del CIMBE, que nos contaba un poco de este nuevo proyecto para transformar radicalmente lo que es el transporte público en el área metropolitana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.